Grandes genios e inventos de la humanidad. Heinrich Hertz y las ondas electromagnéticas. Una avería en la emisora de televisión. El programa de entretenimiento diario de millones de espectadores está en peligro. El equipo de la torre de televisión de Hamburgo busca desesperadamente el fallo en una red de ondas invisibles. Las ondas radioeléctricas de Hertz. Todo en orden otra vez. Estas ondas se descubrieron en una época en la que los barcos todavía se comunicaban entre ellos mediante señas. Heinrich Hertz nació el 22 de febrero de 1857 en la ciudad hanseática de Hamburgo. En la foto aparece a la derecha con su hermano. Sus padres, Gustav Ferdinand y Anna Elisabeth, eran de familia adinerada y prestigiosa. El joven Heinrich destacaba por su talento para diversas disciplinas, facultades que su familia siempre intentó fomentar. Cuando acabó secundaria, se decidió por una carrera de ingeniería, entre otras cosas por deseo de su padre. De la mansión de sus padres, emprendió su camino a Berlín, donde estudió física en casa del conocido Hermann von Helmholtz, de quien más tarde fue ayudante. En 1884 recibió una oferta de profesor en el Instituto de Tecnología de Karlsruhe. Pero al profesor Hertz no le entusiasmaban las clases, prefería dedicarse a sus experimentos. Algunas de sus pruebas se basaban en la teoría del investigador escocés James Maxwell. Este estableció, en sus conocidas ecuaciones, la tesis de que la luz visible es un sector del espectro electromagnético con una longitud de onda correcta y que por encima existen otras ondas electromagnéticas. En 1886, Hertz investigó un nuevo fenómeno. Durante la descarga de una bobina de inducción, saltaban pequeñas chispas en la bobina situada al lado, lo que parecía señalar la existencia de ondas electromagnéticas. Comenzó a investigar este fenómeno de forma sistemática con su ayudante y fabricó un dispositivo con un emisor a la izquierda y un receptor a la derecha. Hertz se acercaba al emisor. A una distancia de unos 2 metros, el receptor también comenzaba a recibir descargas, como por obra divina. Hertz estaba seguro de que las responsables eran ondas electromagnéticas invisibles. Se propagaban en forma de ondas en el espacio y trasladaban la corriente que activaba las chispas en el emisor. Cuando Helmholtz conoció sus sensacionales resultados, su comentario fue: ¡bravo! También fue él quien se encargó de la publicación del experimento. Hertz siguió investigando con energía y paciencia. Una vez les escribió a sus padres: Trabajo exactamente igual que el empleado de una fábrica. Tengo que repetir cada maniobra 1000 veces. Durante horas lo único que hago es perforar agujeros, uno al lado de otro. Informaba a su padre, que en ese tiempo había sido nombrado senador de la ciudad de Hamburgo, de los avances en sus investigaciones. Si era cierto que los fenómenos electromagnéticos tenían el carácter de onda, podrían demostrarse en ellos los fenómenos típicos de las ondas, como la reflexión y la interferencia. A finales de 1888, Hertz volvió a experimentar en las aulas. Quería demostrar que las ondas electromagnéticas se reflejaban en un espejo metálico.
Para la prueba, hizo falta toda la longitud del aula, pues Hertz, con el dispositivo que había construido, emisor a la izquierda, receptor a la derecha, solo podía generar rayos con una longitud de onda de unos 60 centímetros. El croquis de distribución de la prueba, una fila de bancos. En un extremo del aula, como había marcado Hertz, debía ponerse el reflector, una placa de zinc de 2 metros de altura. El espacio utilizado debía estar oscuro para que el receptor pudiera percibir todos los débiles rayos de luz. En ocasiones pasaban horas hasta que Hertz y su ayudante acostumbraban los ojos a la oscuridad. Se volvía a conectar el inductor. La radiación electromagnética se extendía. Las ondas se encontraban con la placa de zinc, se reflejaban. El ángulo de incidencia era igual al ángulo de salida y chocaban contra el receptor. Esta vez, el ayudante se ponía en el camino de la radiación. El cuerpo humano absorbía las ondas. El resultado, las chispas no llegaban al receptor. Con este experimento y los siguientes, Hertz pudo establecer el carácter de las ondas electromagnéticas. Un fenómeno muy importante en la actualidad son las interferencias, perturbación o amplificación de nuestros receptores de radio o televisión. Cuando una onda alcanza nuestra antena, recibimos una señal. Otra onda, producida por ejemplo por reflexión, llega a la antena. Intenta igualar la frecuencia de la primera y el receptor se amplifica. Pero la primera onda intenta igualar la frecuencia de la segunda y las ondas se pierden, lo que genera grandes interferencias. Pero volvamos a nuestro investigador. En 1889, Hertz, entonces ya conocido mundialmente, se trasladó a la Universidad de Bonn. Allí terminó Principios de Mecánica, el tercer tomo de su obra, fundamentalmente teórica. Pero no vivió para ver la publicación del libro en 1894. Murió poco después de cumplir los 37 años, como consecuencia de una larga septicemia. Viendo venir su muerte, les escribió a sus padres: Si algo me ocurre, no debéis afligiros, sino estar orgullosos y pensar que soy uno de los pocos afortunados con una vida corta pero aprovechada. Hertz bautizó a esta ciencia, pues las unidades de medida de la frecuencia le deben su nombre. Un hercio equivale a un ciclo por segundo. La red eléctrica tiene una frecuencia de 50 hercios por segundo, lo que equivale a una longitud de onda de 6.000 kilómetros. 10 veces menos longitud tienen las ondas de baja frecuencia. Las siguen en espectro las frecuencias de radio y televisión. El radar utiliza microondas y la radiación térmica ondas infrarrojas. De menos longitud de onda son la luz visible y la radiación ultravioleta. Las ondas de menor longitud son los rayos X y los rayos gamma. El descubrimiento de Hertz fue estudiado y aplicado por otros. El italiano Marconi fue el primero que pensó en utilizar las ondas radioeléctricas de Hertz para la transmisión de noticias. Utilizó el radioconductor de Eduard Branly como receptor. En esa época competía con Marconi el ruso Alexander Popov. En aquel tiempo, aún era imprescindible la fuerza de vapor para generar la energía para la moderna telegrafía inalámbrica. Después de los primeros telégrafos, la invención del telégrafo sin cable requería más potencia y, por tanto, mayor radio de alcance de la transmisión. El amplificador, inventado por el austríaco Robert von Lieben, permitió utilizar las ondas de radio para la transmisión de música y lengua oral. Nació la técnica de radiodifusión y con ella los primeros programas de radio. La
La era de los medios comenzaba con fuerza. Pero pronto, además de tonos de voz, empezaron a transmitirse también imágenes. En 1935 se inauguró en Alemania el primer servicio de televisión regular. Todo en directo y sin trucos. Conexión desde el hipódromo de Berlín. Gräfin Isabella, jetzt geht es in den Einlaufsbogen. Unverändert ist die Spitzengruppe. Das Publikum ist bis aufs Höchste erregt, eine ungeheure Überraschung droht. Jetzt stürmt die Außenseiterin Vineta vom 4. Platz aus nach vorn. Ruckartig wirft sie ihr Reiter an allen Gegnern vorbei. Jetzt führt Vineta, dahinter Marschall vorwärts. Ein voller Endkampf setzt ein. Wird es Vineta schaffen? En pocas décadas surgieron por todo el mundo numerosas emisoras de radio y televisión que transmitían sus programas a través de ondas de radio, por el aire, en diferentes frecuencias. Las ondas se propagaban por la atmósfera, invisibles, y se volvían a transformar solo con la ayuda de antenas de recepción, en tonos e imágenes perceptibles. Senderichtungen Westafrika, Südamerika, Australien, Nordamerika, Nah- oder Fernost. Pero en la actualidad, no solo las emisoras de radio usan estas ondas. Los teléfonos móviles usan parte de las frecuencias. Así podemos hablar con otros sin cables. Pero esta disponibilidad total es el sumum de la telecomunicación o un panorama aterrador. La radiotécnica se usa desde hace tiempo en el ámbito terrestre. Como la atmósfera es permeable a muchas ondas de radio, los satélites pueden usarse como base de transmisión. Desde un cohete enviado a su órbita, se hacen posibles las transmisiones para las llamadas telefónicas a cualquier parte del mundo. Y pueden transmitirse las emisiones de televisión en directo a todo el planeta. Grandes estaciones terrestres envían mediante espejos parabólicos emisiones de televisión al satélite que las devuelve a la Tierra transmitiéndolas por el camino a medio mundo. El espejo parabólico, el símbolo de la era del satélite. En la actualidad hay más de 100 satélites de información en órbita que se comunican con el planeta por radio. Las ondas de radio no solo se crean de forma artificial por el hombre. El universo entero está lleno de ellas. Muchas estrellas y galaxias emiten ondas de radio invisibles a nuestros ojos. Radiotelescopios como el de Effelsberg se construyen especialmente para descubrir estos cuerpos celestes. La radioastronomía no solo nos permite echar un vistazo al cosmos invisible, también contribuye a que conozcamos mejor la historia y la evolución de todo nuestro universo. Aquí se aprecian las ondas de radio procedentes del centro de la Vía Láctea. Las ondas de Hertz, una clave para entender el mundo en el que vivimos. Grandes genios e inventos de la humanidad. Los rayos X. Imágenes del interior de nuestro cuerpo captadas con la técnica de rayos X en el año 1936.
hoy han dado paso a esto. La técnica de rayos X moderna, apoyada por la electrónica, ofrece una visión espacial y permite a los médicos conocer todos los detalles de nuestro cuerpo. Así empezó todo. Würzburg, noche del 8 de noviembre de 1895. Facultad de Física de la Universidad. Como siempre, el profesor Wilhelm Conrad Röntgen, director de la facultad, trabaja en su laboratorio. Con esta bobina de inducción genera alta tensión que envía, a través de dos electrodos metálicos, a un amplio tubo sellado al vacío. El tubo produce fluorescencia. Tras años investigando estas emisiones de luz, quería, al igual que sus colegas de profesión, descubrir sus causas. Cuando Röntgen se encerraba con sus experimentos, el tiempo se paraba. A menudo realizaba pruebas hasta bien entrada la noche. Con el laboratorio a oscuras, Röntgen observó que los cristales de platinocianuro de bario que había en su mesa también se iluminaban. Acercó al tubo una placa recubierta por el mismo material. Después cubrió el tubo con un papel negro. Los rayos lograban atravesar el revestimiento. ¿Qué significaba aquello? El físico Röntgen tiene claro que se trata de un tipo de rayos desconocido hasta entonces. Unos rayos capaces de atravesar una puerta a una distancia de 2 metros. Sobre la placa se ve la sombra del picaporte de la puerta. Es obvio que la madera y el metal son permeables a los rayos en distinta medida. El profesor era aficionado a la fotografía y, a modo de prueba, hizo una placa fotográfica del efecto de los rayos. Las semanas siguientes, Röntgen radiografió todo lo que se le puso por delante, como por ejemplo su caja de pesos o una bobina de alambre de su laboratorio. Röntgen analizó a fondo las propiedades de los nuevos rayos, pero los conocimientos de su época no eran suficientes para lograr explicarlas. Hoy se sabe que los electrones, esas partículas diminutas de las que procede la corriente eléctrica, son la causa de la radiación. A causa de la alta tensión de los electrodos de carga negativa, se liberan electrones. Al chocar con los ánodos se originan los rayos X, que no son otra cosa que ondas luminosas, solo que mucho más cortas y energéticas. En el espectro de la radiación electromagnética no solo hay rayos visibles como los rayos X, sino también ondas de radio, rayos infrarrojos, rayos UVA o gamma. Esta diversidad de longitudes de onda es la causa de que la luz y los rayos X traspasen la materia de forma distinta. El cristal es permeable a la luz, pero no a los rayos X. La madera, por el contrario, frena la luz, pero los rayos X pueden traspasarla. Y los huesos frenan más los rayos X que el tejido que los rodea. Aquí vemos una de las primeras muestras. Volvamos a la historia. Las primeras semanas después del hallazgo, Wilhelm Conrad Röntgen trabajó obsesivamente en la investigación de los nuevos rayos. Comía y dormía a ratos en el laboratorio y escribió su primera publicación, un nuevo tipo de rayos, que se publicó 7 semanas después del descubrimiento. En ella le puso al fenómeno el nombre de rayos X. En enero de 1896, sus colegas de profesión lo llamaron rayos Röntgen, por su descubridor. La noticia dio la vuelta al mundo.
Solo 5 años después, Röntgen recibió por sus resultados el primer premio Nobel de Física, concedido por la Real Academia de las Ciencias de Suecia. Desde entonces, el hijo de un comerciante de paños de Westfalia pasó a ser uno de los científicos más famosos de su época. Pero no solo el mundo científico promocionó con entusiasmo los nuevos rayos, también la prensa, el cine y, por supuesto, los dibujantes. Incluso un compositor de canciones se dejó cautivar por las notas de Röntgen. Otra curiosidad, la música, contemplada por Röntgen, una ocurrencia de los años 30. El descubrimiento de Röntgen hizo realidad un antiguo sueño de la medicina, la persona transparente. Pocas semanas después del hallazgo, médicos progresistas de Nueva Jersey usaron los rayos X para observar el interior de sus pacientes. En sus inicios, las radiografías requerían mucha paciencia. A menudo, los pacientes debían permanecer inmóviles hasta 15 minutos. El médico también estaba expuesto a los rayos. Con el tiempo, los científicos y los médicos notaron que el uso despreocupado de los rayos tenía efectos negativos. Causaba daños en los tejidos y enfermedades. A partir de entonces, se aislaron los rayos en carcasas y se intentaron bajar las dosis. En la imagen, se le aplica una pequeña dosis de rayos a un paciente. Machen Sie bitte den Mund auf und halten. Fräulein. Para la realización de otras pruebas, el médico y el paciente se ponían un mandil de plomo para protegerse de los efectos de los rayos. En los años 30 y 40 se desarrollaron los medios de contraste, líquidos que se administraban oralmente o se inyectaban al paciente. Gracias a ellos el médico podía, por ejemplo, observar en la pantalla la función intestinal. El descubrimiento de Röntgen también tuvo impacto en el ámbito social. Gracias a las revisiones médicas preventivas, la medicina consiguió acabar en gran parte con la tuberculosis que, hace una generación, era la epidemia más peligrosa que existía. Las infecciones se detectaban tan rápido que se podía evitar el desarrollo de la enfermedad. A principios del siglo XX se desarrolló también la radioterapia, sobre todo para el tratamiento del cáncer. Permitía destruir los tumores mediante radiación controlada. Junto a los métodos de exploración clásicos han ido surgiendo nuevos. El principal, la tomografía computarizada. A través de un cristal de plomo seguro, el médico y su ayudante observan al paciente y la monitorización de la prueba. Los complicados movimientos del aparato se dirigen desde fuera. Con la tomografía computarizada se obtienen series de imágenes individuales con las que se forma una imagen espacial del interior del cuerpo. Ganz ruhig halten. Bitte bleiben Sie stehen, bis der Apparat ganz um Sie herumgelaufen ist. Una radiografía panorámica de una rotura mandibular y la monitorización del organismo humano durante una intervención. Gracias al procesamiento de las imágenes, se pueden obtener por ordenador imágenes desde diferentes perspectivas. No solo se ven perfectamente los huesos, sino también las capas de los diferentes tejidos humanos.
Pero la medicina es solo uno de los muchos campos en los que se aplican estos útiles pero peligrosos rayos. El propio Röntgen ya los utilizó para hacer radiografías de objetos. Aquí su fusil, con los cartuchos perfectamente visibles. Departure of Swissair, flight 954 to Geneva. Gate number 1. All passengers with green boarding cards are requested to... Un control de seguridad en un aeropuerto. Con un haz de rayos X en forma de abanico se registra el interior de los equipajes y con la ayuda de la electrónica moderna se genera una imagen que aparece en la pantalla. Así, la encargada de seguridad puede ver si los pasajeros llevan objetos peligrosos en las bolsas. Esto también es seguridad. Los aparatos utilizados en las aduanas son tan grandes que pueden ver por rayos X hasta un contenedor de 12 metros de largo. La comprobación dura menos de 3 minutos. En el ordenador también se pueden ampliar los detalles. Los rayos X se han utilizado incluso en el ámbito del arte. La iglesia de San Lorenzo de Nuremberg y la famosa Anunciación del Arcángel San Gabriel a María del tallista Veit Stoss. En 1817 la obra cayó del tejado y se partió en muchos fragmentos. Más tarde se restauró y algunas piezas tuvieron que ser reemplazadas. Los rayos X permitieron ver detalles de la obra en el saludo del ángel, como por ejemplo los clavos con que se sujetaron las piezas. Cuando hace 100 años Röntgen hizo su descubrimiento, no sabía que el espacio también está lleno de rayos X. La atmósfera nos protege de su radiación altamente energética y nociva para la vida terrenal. La radiación se investiga con la ayuda de satélites, como por ejemplo el alemán Rosat. Gracias a ellos se han detectado ya incontables estrellas y localizado numerosas galaxias que emiten rayos X. Sin ir más lejos, el Sol los emite. Así, el descubrimiento de Wilhelm Conrad Röntgen amplió la visión del hombre, de su mundo interior y del exterior. Grandes genios e inventos de la humanidad. Radioactividad. Henri Becquerel, Marie y Pierre Curie. Würzburg, 8 de noviembre del año 1895. Facultad de Física de la Universidad. Wilhelm Conrad Röntgen, director de la facultad, trabaja en su laboratorio. Con una bobina de inducción genera alta tensión que envía, a través de 2 electrodos metálicos, a un amplio tubo sellado al vacío. El tubo produce fluorescencia. Por casualidad, Röntgen descubre que una pantalla cubierta con platinocianuro de bario también produce fluorescencia. Röntgen sigue investigando el fenómeno. Cubre el tubo con un papel negro. La pantalla sigue produciendo fluorescencia. Del tubo parecen surgir unos rayos capaces de atravesar materia opaca. Estos rayos X, como los denominó Röntgen,
parecen estar estrechamente relacionados con el fenómeno de la fluorescencia. Los resultados de estas pruebas los recopiló en su publicación Un nuevo tipo de rayos. El día de Año Nuevo de 1896 redactó unas separatas que envió después a varios colegas de especialidad. Adjunta, les envió la primera imagen tomada por rayos X. Uno de los destinatarios fue el matemático y astrónomo francés Henri Poincaré, de París. Poincaré describió los misteriosos rayos del señor Röntgen ante la Academia de Ciencias. Henri Becquerel, uno de los miembros de la Academia, se interesó especialmente por la relación entre los rayos X y el fenómeno de la fluorescencia. Becquerel examinó todos los materiales fluorescentes disponibles para ver si podían oscurecer una placa fotográfica envuelta en papel negro. Obtuvo el primer resultado positivo con cristales de sulfato de uranio y potasio. La placa fotográfica se había oscurecido dibujando su silueta. Becquerel pensó que los rayos X necesitaban el estímulo de la luz solar para poder producir el oscurecimiento. Pero cuando se disponía a seguir investigándolo, el tiempo cambió y el sol se escondió. Becquerel esperó a que mejorara el tiempo y guardó el material preparado para la prueba en un sitio oscuro. Allí permaneció varios días. El 1 de marzo de 1896, Becquerel reveló la placa. El resultado fue sorprendente. A pesar de que el material no había entrado en contacto con la luz solar, la placa fotográfica se había oscurecido. Becquerel había descubierto un nuevo tipo de rayos, pero los rayos de uranio, como él los llamó, apenas despertaron interés. Este escaso interés por parte del mundo científico lo aprovechó en París una joven científica para investigar los rayos de uranio, Marie Curie. Esta estudiante polaca, Maria Sklodowska, se había casado con el conocido físico Pierre Curie el verano de 1895. Su primer trabajo científico fue un estudio más bien irrelevante de las propiedades electromagnéticas del acero. Sin duda obtuvo ayuda de Pierre, un experto en el campo del magnetismo. En 1897, Marie Curie dio a luz a su primera hija, Irene. Pero para Marie, la maternidad no fue razón para dejar su trabajo científico. Quería doctorarse. En esa época, ninguna mujer había conseguido doctorarse en su especialidad en toda Europa. Con la investigación de los rayos de uranio esperaba pisar tierras vírgenes de la ciencia. Y apenas tardó unos días en obtener su primer éxito. Marie Curie descubrió el torio, un nuevo elemento con radiación. Más tarde afirmó que la actividad de los compuestos de uranio o torio es siempre proporcional al número de átomos de uranio o torio que contengan, independientemente del tipo de combinación química de la que se trate. Pero había dos minerales uraníferos, entre ellos la pechblenda, con una radiación mayor de la que les correspondería por su contenido de uranio. Así que se dispuso a fraccionarlos. Los Curie comenzaron su primera prueba con 100 gramos de pechblenda. Marie disolvió la pechblenda triturada en ácido y separó los elementos que contenía con los métodos clásicos de la química analítica. Al final del fraccionamiento, Marie Curie obtuvo un polvo negro de elevadísima radiación. En honor a su patria, decidió llamar al nuevo elemento allí formado polonio. El comportamiento de esta sustancia de elevada radiación lo describió con el término radiactivo. Aparte de este, la pechblenda parecía contener otro elemento altamente radiactivo, el radio. En 1899, los Curie cogieron 1 tonelada de residuos de las minas de pechblenda de St. Joachimsthal, Bohemia.
Y precisamente residuos, porque el uranio originario ya había sido extraído de ellos. El uranio se utilizaba en aquella época para la industria del vidrio. Marie Curie se encargó de la escrupulosa separación de los materiales, mientras que Pierre se ocupó de las mediciones. En esta cadena de trabajo, Marie eligió sin duda la labor más peligrosa. Pero en aquella época, apenas se conocían de los terribles efectos de la radiación en los seres vivos. Cuando entraba en su laboratorio por las noches, percibía allí la luz que surgía del compuesto de elementos radiactivos. Señal inequívoca de que estaba solo un paso de su objetivo. En 1902 lo consiguió. Marie Curie consiguió aislar 1/10 de gramo de radio puro. Un año después, Pierre y Marie Curie recibieron el Premio Nobel de Física. Los Curie compartieron el premio con Henri Becquerel, el descubridor de la radioactividad. En 1911, Marie Curie volvió a recibir el Premio Nobel, esta vez de Química. La radioactividad es una propiedad del núcleo atómico. Un núcleo inestable emite radiación para de esa forma volver a estabilizarse. En la radiación pueden intervenir también haces de partículas como los núcleos de átomos de helio o los electrones. Por otra parte, de otros núcleos pueden emanar ondas electromagnéticas muy energéticas. En 1920, Marie Curie comenzó a acusar en su salud las consecuencias de su trabajo. Sin embargo, realizaba cada vez más viajes para dar charlas y congresos. El 4 de julio de 1934, Marie Curie murió como consecuencia de las décadas de contacto despreocupado con sustancias radiactivas. Pronto surgieron las primeras aplicaciones médicas del radio. Se utilizaban parches de radio para tratar tumores cancerígenos. Los parches contenían núcleos de helio denominados partículas alfa que mataban a las células enfermas de la piel. Una forma temprana de radioterapia. Trágico fue el destino de las pintoras industriales. Con finos pinceles aplicaban una radiactiva pintura luminiscente en los círculos de los instrumentos de los aviones. Las pintoras aguzaban los pinceles con la boca. Muchos años después, la mayoría de ellas murieron de cáncer. En 1935, la hija mayor de Pierre y Marie Curie, Irène, ganó junto a su marido, Frédéric Joliot-Curie, el Premio Nobel. Un año antes habían descubierto que las emisiones de un núcleo atómico podían inducir emisiones radiactivas en otro. Con ello, los Joliot-Curie habían descubierto el fenómeno de la radioactividad artificial. Frédéric Joliot, un físico nuclear destacado en Francia, se puso al frente del movimiento pacifista de su país y se manifestó en contra de las armas atómicas. Las sustancias radiactivas que no existen en la naturaleza, como el plutonio, se forman en cantidades considerables durante las explosiones termonucleares. Durante las pruebas de la bomba atómica que se realizaron en los años 50 y 60, se esparció material radiactivo por todo el globo en los territorios más diversos. La producción de isótopos radiactivos se lleva a cabo de forma controlada en los aceleradores de partículas y en grandes cantidades en los reactores nucleares para su uso científico, técnico y médico. Para proteger a los técnicos y científicos, los materiales altamente radiactivos están protegidos por una capa de hormigón de 1 metro y ventanas de vidrio de plomo.
Mediante los denominados manipuladores se pueden realizar de una forma segura todos los procesos, incluido el fraccionamiento de compuestos radiactivos. Los radionucleidos en el campo de la medicina. Los compuestos radiactivos indicados se concentran en el tejido afectado y ayudan al cirujano a localizar las células cancerígenas. El ejemplo más conocido, el yodo radiactivo. El yodo radiactivo, aquí administrado en forma de líquido, se concentra principalmente en el tiroides. La aplicación controlada de la radiación permite curar una disfunción glandular. En la actualidad, apenas hay un campo de la ciencia moderna en el que no intervengan los isótopos radiactivos. Permiten investigar los procesos químicos de las células vivas, posibilitan el seguimiento de los medicamentos dentro del cuerpo humano y detectar disfunciones de diversos órganos. Se pueden crear compuestos químicos radiactivos y descifrar los mecanismos de reacción. Los isótopos radiactivos ayudan a la lectura del código genético. Son una herramienta habitual de la genética molecular. Los isótopos requeridos para ello se producen en un reactor de investigación. En este núcleo tienen lugar las reacciones que generan núcleos radiactivos del paso de núcleos atómicos inestables a estables. Hace más o menos un siglo se descubrió la radioactividad natural. En ella se basan las nociones modernas de la formación de los átomos, de los procesos atómicos y del núcleo. Y sí ha demostrado que, al contrario de lo que se pensaba, el núcleo atómico es completamente divisible. Con la ayuda de enormes aparatos, como este acelerador de partículas, hoy los científicos pueden ver más de cerca el interior de la materia con la esperanza de resolver sus misterios. Grandes genios e inventos de la humanidad. Otto Hahn y la fisión nuclear. La humanidad ha iniciado una nueva era, la era atómica. Esa fue la declaración oficial del Ministerio de Defensa de Estados Unidos sobre la detonación de la primera bomba atómica en el desierto de Nevada, el 16 de julio de 1945. 3 semanas después, se detonó la segunda, y solo 3 días después, la tercera. Con las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki terminó en 1945 la Segunda Guerra Mundial. Cuando en 1938 el químico alemán Otto Hahn consiguió la primera fisión nuclear, no tenía ni idea de las consecuencias de su descubrimiento. En aquel momento, ningún físico veía factible la división del núcleo atómico. Con Otto Hahn y sus conocimientos científicos, comenzó la era atómica. Otto Hahn nació en Frankfurt, en Maine, en 1879. Tras terminar la carrera de química, comenzó su carrera científica en el University College de Londres. Allí descubrió su especialidad, la radioquímica. Un año después, Hans ya ayudaba a uno de los investigadores nucleares más importantes de su época, Ernest Rutherford, en la Universidad de Montreal.
En 1907, Hahn regresa a Alemania. Fue nombrado director del Departamento de Radiación del recién inaugurado Instituto de Química Kaiser Wilhelm, en Berlín. Allí conoció a la física vienesa Lise Meitner. Durante 30 años formaron el equipo de investigación ideal, el químico escrupuloso y la física analítica. En 1896, el físico francés Henri Becquerel descubrió una importante radiación, la radiación del uranio. En 1911, Ernest Rutherford descubrió que la carga positiva de los átomos y la mayor parte de su masa estaban concentradas en un núcleo diminuto. Electrones con carga negativa giraban en torno al núcleo. Rutherford descubrió que la nueva radiación emitida por el núcleo estaba formada por 3 componentes. 2 de ellos eran radiaciones de diminutas partículas que él mismo denominó alfa y beta. El tercero, los electromagnéticos rayos gamma. Rutherford aseguró que la radiación tenía un valor energético propio. Pero ¿de dónde procedía esa energía? El físico Albert Einstein resolvió la incógnita. Para Einstein, la energía y la materia eran 2 factores dependientes y podía existir una equivalencia entre ambos. La relación exacta la estableció en su teoría de la relatividad. La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Revolucionó la física. La teoría de Einstein significaba que una parte de la materia de un átomo radioactivo debía convertirse en energía. Si el uranio se descompusiera en otro elemento, una parte de su masa se transformaría en energía y se liberaría en forma de radiación. Los átomos se componen de protones, de carga positiva, y de partículas sin carga, los neutrones. La energía de enlace los mantiene unidos. Los físicos nucleares de todo el mundo buscaban respuesta a una pregunta. ¿Se podía cambiar la composición de los núcleos atómicos? El uranio es el elemento más pesado de la naturaleza. ¿Se podría formar a partir del uranio uno aún más pesado? Nadie se planteaba la fisión del núcleo. Sin saberlo, Otto Hahn y Lise Meitner estaban a un paso del descubrimiento que cambiaría profundamente el mundo. Pero su trabajo en equipo finalizó de repente. En 1938, la Alemania nacionalsocialista proclama la anexión del país vecino, Austria. Las leyes raciales amenazaron de inmediato a la vienesa y judía Lise Meitner. Huir era su única posibilidad de sobrevivir. Otto Hahn utilizó su influencia y le consiguió los papeles para salir del país. Desde Hamburgo, abandonó Alemania con destino a Suecia y encontró en Estocolmo una patria segura. Otto Hahn debe arreglársela sin la mente analítica de su colega. En una carta a Lise Meitner, en noviembre de 1938, Otto habla de extraños resultados. Das waren nur 10 Minuten. Nummer 4, die vorletzte für heute. Das ist die andere? Die ist fertig. Investigó con su ayudante, Fritz Strassmann, el comportamiento de átomos de uranio expuestos a bombardeo neutrónico. Hahn esperaba que el núcleo de uranio se desestabilizara por el neutrón y se descompusiera formando radio. El radio, átomo adyacente al uranio, tiene 4 protones y 4 neutrones menos que el uranio. Pero en el análisis químico del uranio irradiado no se obtuvo radio, sino bario. El bario no tiene ni la mitad de masa que el uranio. Hahn pensó que había cometido un error. No sabía interpretar los resultados de la prueba. Sin duda, él era un radioquímico destacado en el mundo. Tenía que aplicar sus 40 años de experiencia para descifrar el secreto del núcleo de uranio. Barium. El 20 de diciembre de 1939, perdido, Hahn escribió a Lise Meitner a Estocolmo. A lo mejor tú puedes encontrar alguna explicación fantástica. ¿Sería posible que el núcleo de uranio hubiera estallado? En Navidad, ella recibió la visita de su sobrino, el físico químico Otto Frisch. Juntos, intentaron interpretar los resultados de Hahn. Un núcleo atómico no es un cuerpo tan frágil como para que pueda romperse. Lise Meitner tuvo una idea.
el núcleo de uranio, que ha absorbido un neutrón, se desestabiliza y forma una figura irregular. Los dos bulbos se separan con enorme energía. Ambos tienen la misma carga eléctrica. El vínculo se rompe y en lugar de un gran núcleo, ahora hay dos pequeños. ¿Pero de dónde procedía esa enorme energía? Si los dos núcleos pequeños pesaban menos juntos que el núcleo de uranio a partir del que se habían formado, una parte de la masa debía haberse transformado en energía. La propia masa del núcleo era la fuente de energía. Poco después, otros científicos corroboraron los experimentos de Hahn y la teoría de Meitner. En 1946, Otto Hahn recibió el Premio Nobel de Química por su descubrimiento. Pero hay algo que Lise Meitner y Otto Hahn no sabían. Aparte de energía, durante la fisión también se liberan neutrones que a su vez provocan nuevas fisiones de núcleo. Este aumento torrencial de neutrones genera una reacción en cadena descontrolada. En 1942, el italiano Enrico Fermi consiguió la primera reacción en cadena controlada. Se entiende por controlada que libera una media de un neutrón por fisión. El proceso de fisión se produce lentamente y libera energía de forma regular. El Chicago Pile 1 fue el primer reactor nuclear del mundo. Mientras los científicos intentaban utilizar la fisión nuclear como fuente de energía, en Europa estalló la Segunda Guerra Mundial. Hitler estaba dispuesto a todo. Los americanos tienen miedo de una bomba atómica en manos de los alemanes. Los físicos emigrados se plantean un dilema moral. ¿Pueden poner semejante arma en manos del Estado Mayor de los aliados? El físico húngaro, Leo Szilard, quiere evitar a toda costa un arma atómica alemana. En 1942 se pone en contacto con Albert Einstein y le convence para que redacte una carta para el presidente de Estados Unidos, Roosevelt. En la carta esbozaba las brutales consecuencias de una bomba atómica en manos alemanas. Pero la petición no tuvo el efecto esperado. El presidente pasó a la acción. Movilizó el mayor proyecto científico y militar que había visto la humanidad, el Proyecto Manhattan. A las órdenes de Robert Oppenheimer, 180.000 personas trabajaron simultáneamente en la construcción de una bomba, entre ellos 14.000 físicos e ingenieros. El centro de la operación era el laboratorio de la Universidad de Chicago. Allí trabajó el emigrante italiano Enrico Fermi. En tiempos de paz, la construcción de la bomba habría durado años, pero con la presión de ser más rápidos que los alemanes, se trabajó a marchas forzadas. Mayo de 1945. Alemania se rinde y los vencedores dividen Europa. Pero en el Pacífico la guerra continúa. El castigado ejército del aire japonés inicia su última gran ofensiva. Las tropas estadounidenses sufren grandes pérdidas. En la interminable batalla del Pacífico estalla el último escándalo. El nuevo presidente estadounidense, Harry S. Truman, decide utilizar la nueva superarma. La mañana del 6 de agosto de 1945 estalló con una fuerza explosiva de más de 20.000 toneladas de trinitrotolueno la bomba atómica, Fat Boy, en Hiroshima. 3 días después se detonó la segunda sobre Nagasaki. 300.000 personas murieron en el acto. Otras 100.000 murieron años después a consecuencia de la radiación. Otto Hahn se entera de la noticia estando en Gran Bretaña. El uso de la bomba atómica le deja enormemente conmocionado y se siente responsable del inmenso sufrimiento. En los años 50 se convierte en un firme opositor del uso militar de la técnica nuclear. Como promotor de la declaración de Göttingen, protestó por la bomba atómica por todo el mundo. Pero su desarrollo ya no podía detenerse. En la Guerra Fría surgió un armamento único en la historia. Wir sehen in der Arbeit an diesem Ziel eine große Aufgabe.
Paralelamente, en los países industriales crecía la esperanza de que el uso de la técnica nuclear solucionara a la larga el problema de energía de la humanidad. Frenar la dependencia de las materias primas fósiles se convirtió en el objetivo nacional y el uranio parecía ser una fuente ilimitada para hacerlo. En octubre de 1956 se inauguró la primera central nuclear para el suministro comercial de energía, Calder Hall, al oeste de Inglaterra. La euforia era enorme. Acto seguido, empezaron a surgir centrales por todas partes como setas en el suelo. Las centrales nucleares funcionan básicamente como las centrales térmicas convencionales. El vapor de agua acciona una turbina, cuyo movimiento rotativo se transforma mediante un generador acoplado en energía eléctrica. En el reactor se produce la fisión controlada de uranio. La energía térmica liberada caldea el agua de un depósito a presión y el vapor acciona la turbina. Para proteger el mundo exterior de las emisiones radioactivas, el núcleo del reactor está cubierto por una capa de hormigón de 1 metro de grosor. En 1979 se produjo el primer accidente nuclear en Harrisburg, Estados Unidos. La causa fue un fallo humano, pero el sistema de seguridad de la central salvó al país de una catástrofe. En 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia, en la central ucraniana de Chernóbil. Un sistema de seguridad deficiente y una sucesión de fallos de personal provocaron la fusión de combustible nuclear y, por tanto, la liberación de elementos radioactivos. Más de 100.000 personas tuvieron que ser evacuadas. Los estándares de seguridad de Chernóbil no son comparables a los de Europa Occidental, pero mucha gente sigue teniendo miedo a esta tecnología y sigue vigente la discusión sobre la continuidad de la energía nuclear y su seguridad. Con su descubrimiento, Otto Hahn desencadenó un proceso que ni él mismo podía imaginar. El año 1938 marcó el inicio de la era atómica y desde entonces el mundo ha cambiado para siempre. Die Augen zugemacht und seine Zweige rauschten, als riefen sie mir zu. Komm her zu mir, Gesell, hier findest du deine Ruhe. Hier